Nos encuentra en una condición complicada, pero al mismo tiempo eh, donde se le abre una puerta para la necesidad de reorganizarse, la necesidad de convertirse en un partido con todos los aspectos que esto conlleva de izquierda, que no solo en el discurso plantee posiciones, sino que las lleve y las ejerza desde el gobierno tuvieron, nos lleva necesariamente a una reflexión del papel que hemos hecho como partido, del papel que se han hecho por parte de nuestros gobiernos, de la disputa que hemos tenido luego muy encarnizada por la búsqueda de las posiciones. Yo sostengo que el principal elemento que explica la condición en la que nos encontramos después del día domingo 6 de febrero tiene que ver con que lo que cohesionaba a muchos compañeros, a muchos actores políticos, ya no era ni un programa, ni un proyecto, ni una agenda, ni una plataforma. Era una especie de acuerdo para distribuir el poder, y en la medida que ese acuerdo se fue agotando y fue siendo muy complicado el que ante diversas peticiones o aspiraciones se les diera a todos lo que pedían, pues entonces el poder por el poder mismo justificó una lucha encarnizada. Un mecanismo mixto, pues surge la disputa en torno a las personalidades y las acusaciones, los denuestos, las calumnias en algunos casos, ya no nada más de los opositores, sino de compañeros nuestros que le decían al de al lado: tú eres esto otro, tienes dinero de esta fuente, cosas que no eran ciertas, pero que los utilizaban como elementos para argumentar. Pues el resultado yo creo que es también producto de la acumulación de 2 años de conflictos internos, de divisiones, de enfrentamientos que se dieron de cara a la opinión pública, y de las energías que tuvimos que gastar en atender todo esto en lugar de volcarnos como estábamos antes de que empezara esta circunstancia hacia afuera. El primer activo que perdimos en todo este asunto de la confrontación interna fue la credibilidad, y cuando pierdes la credibilidad se abre la puerta para que las argucias que ellos emplean pues les sea efectiva. Propuestas en torno a historia, en torno a proyectos, sino se van dando los acomodos y los equipos en función de la oportunidad de obtener algún beneficio. Entonces se van acorpando los compañeros con quien tienen identidad no programática sino pragmática, con quien te acomoda, con quien te da protección, con quien te va a dar un hueso, con tu compadre o con el que está con amplias posibilidades de ayudarte a que entres en la administración. Así se van formando los grupos, y cuando existe un liderazgo rector, que es el del entonces gobernador Leonel Cota, pues los grupos de alguna manera supeditan sus aspiraciones al mando de Leonel. Cuando Leonel sale, se sigue manteniendo esta visión, él en la dirigencia nacional, Narciso como gobernador, pero cuando regresa Leonel, después de la salida de la dirigencia nacional, es cuando se empiezan a complicar las cosas, porque Leonel, más allá de llegar a plantear que había tal o cual error, lo que llega es a disputar ese liderazgo rector con Narciso. Narciso me da a mí la impresión que, habiendo sido muy taimado, incluso muy dócil, se puede decir así, en aceptar que se compartiera ese liderazgo y esa toma de decisiones al inicio, cuando Leonel físicamente se encuentra acá y le disputa la decisión de quién es postular para las candidaturas del 2009 a las diputaciones federales, Narciso le dice no, y esa cuestión que es, hasta yo he dicho a veces, de vanidad, de por qué si yo lo puse no me hace caso, o piensa que yo le tengo que hacer caso porque cree que me puso, cosas así que son hasta hormonales, terminan siendo lo determinante en que hacia abajo se rompa esa línea de mando o esa línea de aceptación de que hay muchos grupos luchando cada quien por llegar a los espacios, pero que finalmente hay un eje rector. Ahí se rompe esa visión de que hay un eje rector. Se vale el equipo de Leonel, además de utilizar todos los instrumentos que existían y que se habían puesto sobre la mesa por los opositores, nada más que él los empieza a usar. O sea, yo ya había escuchado que decían que Luis Armando era salvadoreño, que era invasor, el asunto de la ballena, cosas que no habían hecho mella. Nada más que el día que lo dice Leonel es diferente, y el día que lo empiezan a repetir los compañeros es pues un daño muy grave, insisto, a la credibilidad del proyecto.
Entonces, aquí en nosotros debíamos de tener una perspectiva de cada vez irle dando más contenido de izquierda a los gobiernos. Y si le tienes que dar contenido de izquierda es porque no son de izquierda. O sea, llegan al poder a lo mejor por una coyuntura, llegan al poder a lo mejor por la oportunidad de lograr un acuerdo político que te genere una mayoría, logras el poder por la inercia que ya trae la ciudadanía de apoyarte, y a partir de que llegas al poder, nosotros siempre insistimos en que había que dotar de un contenido, y en un contexto nacional en el cual pues ni tenías independencia ni suficiencia presupuestaria, y en ocasiones tampoco programa ni ideas de cómo poder romper con esa inercia, pues. Entonces con Leonel todavía se da este componente más de izquierda, porque estaba en el horizonte la perspectiva de que íbamos a ganar el 2006. Se pierde el 2006 y la realidad es que Narciso hace un cálculo respecto a que mantenerse en una obcecación de denunciar a Calderón pues no va a traerle ningún beneficio al Estado. Se repliega, asume una postura de avalar el fraude electoral en su momento, o por lo menos legitimar a Calderón, y en ese sentido lo que le siguió pues es la lógica de cómo resolver los problemas del Estado, partiendo de tu relación con la Federación y partiendo de un escenario en el que no lo estás transformando, sino estás a grandes cambios. Uno, los cambios que nos dieran transparencia y que nos dieran posibilidades de control de los gobernantes. Estoy hablando de la ley de salarios máximos, la planteamos en su momento. Necesitamos que todo el mundo sepa cuánto gana un regidor, cuánto gana un director, y que sea por ley, no puedan ponerse sobresueldos, bonos de fin de año ni nada. Y otra cuestión que también en su momento, desgraciadamente en medio de la crisis, pues los grupos empresariales, incluso a nivel nacional, le venden al Estado, y en ese caso, en ese entonces a Nabor, el secretario de Finanzas, y por ende a Narciso, y por ende lo que siguió con José Antonio Ramírez, le venden proyectos que pues, son muy cuestionables en épocas de crisis, que requieren una alta cantidad de capital y para los cuales se tiene que endeudar el Estado. Entonces entran las peticiones de créditos, entran la línea de los 1.200 millones, que después 300, entra el CRIT. El CRIT también pues, es una institución que no dudo de sus beneficios, pero lo que sí creo yo es que el Teletón pues finalmente hace un papel igual al que hay aquí por parte de instituciones del gobierno que hacían, y que no les metes a esas instituciones ni 10 millones de pesos y te vas a darle al CRIT 300. Entonces la lógica de la crisis hace que se endeuden, pero al mismo tiempo hace que se comprometan sus proyectos de desarrollo con esquemas ajenos al propio Estado. O sea, no son cosas que se le ocurran al gobernador, ni son cosas que hubieran venido en el Plan Estatal de Desarrollo, ni que hubieran venido en algún foro que se hubiera obtenido aquí, sino son grupos que llegan y le dicen al gobernador: mira, ¿por qué no le hacemos así para lograr un pabellón cultural en Los Cabos? Porque viene el bicentenario y entonces a lo mejor va a haber lana de la Federación, ustedes pongan el terreno y puta, le venden ese proyecto. Ahorita tenemos ahí un pabellón cultural que pues originalmente se había hecho 600 millones, hoy dice que van más de 1,000, y uno dice: Jesús bendito, pues la cultura no tiene ni 50 millones de inversión en el Estado, ¿no? Entonces caemos en esa situación, que se perdiera liquidez, y cuando arrecia la crisis, la liquidez que se pierde implica que los ciudadanos no paguen impuestos, no pagan el predial, no pagan el agua, y empiezan los ayuntamientos a tener una situación de absoluta situación de parálisis. Dejas de pagar la luz, dejas de pagar, como en Ondul los pozos de agua se detienen, o sea, no solo no tienes luz, sino tienes agua en el pueblo. Una situación de emergencia muy grave que llegó a los ayuntamientos en ese momento pues a no tener de dónde echar mano, y cuando los recursos estaban gastando en un pabellón cultural, y que eso sí lo vio mal la ciudadanía. Policías parados, en diciembre todo el mundo manifestándose, cobaches judiciales, etcétera, porque no había dinero, y pues cómo iba a ver si el dinero se había ido por otro lado, siendo víctima de sus consecuencias. La víctima de sus consecuencias es seguir creando proyectos que beneficien a unos cuantos, que el CRIT va a beneficiar a muchos niños, sí, pero verás cuánto le dejó a los constructores, cuánto le deja a Televisa en evasión de impuestos, y cuánto de ese dinero se hubiera empleado en atender a cuántos niños si no hubieras utilizado ese esquema, sino directamente lo hubieras metido para el centro de apoyo y rehabilitación que está por el Conchalito, pues que es del gobierno. Bueno, pues son de las cosas que terminan atrapándote y al rato no tienes ni para pagar la nómina, pues.